Buenos días, queridos amigos, familia de la fe que nos siguen por este medio para poder continuar con las maravillosas historias que nos presenta la palabra de Dios, historias que son de enseñanza para nuestras vidas, instrucciones, estatutos, mandamientos, reglamentos que la palabra de Dios nos da para nosotros poder manejarnos conforme a la voluntad de Dios, y también sus maravillosas promesas y ver el resultado de esas promesas en aquellas historias que nos dejan, esta enseñanza, esta luz, y no es solo una motivación, sino un verdadero empuje para nosotros tener la actitud que como hijos de Dios debemos tener. Mire, somos hijos de Dios, estamos confiados en Dios, tratamos de hacer las cosas como Dios manda, como corresponde, en obediencia, manejarnos en integridad, en santidad. Es sumamente importante, siempre es muy importante tratar de estar conectados con Dios. Y si Dios es un Dios santo, nosotros debemos tratar de ser santos en toda nuestra manera de vivir. Eso dice la palabra de Dios, porque Él es un Dios santo. Y si ese Dios santo es poderoso, es grande, es majestuoso, es hacedor de milagros, de prodigios, de señales, capaz de abrir el mar rojo para que su pueblo pase en seco, sostener a su pueblo en el desierto con el maná durante 40 años, detener las aguas del Jordán, detener por 12 horas al sol. Ese es el Dios al que nosotros le predicamos, ese es el Dios de la Biblia, que es el que con tanto amor entregó a su Hijo Jesucristo para que nosotros pudiéramos ser perdonados, justificados por su muerte y tener acceso nuevamente a donde Dios siempre nos quiso tener, pero el pecado nos terminó expulsando, que es su misma presencia, el paraíso, el disfrutar de la santidad de Dios. Digo, ese Dios es el que le predicamos, ese Dios es el que le buscamos, no es un Dios religioso que está ahí crucificado, desnudo, flaco. No es un Dios del que se le invoca como los antepasados. Cuando sale el sol le decimos que es un Dios bueno, y cuando cae el aguacero y vienen truenos decimos que es un Dios malo. No. Este es el Dios real, el Dios verdadero, el creador del cielo, de la tierra, el que nos ha dejado desde miles de años, no solo 2000. 2000 nos hablan de Cristo Jesús, su caminar aquí en la tierra y el inicio de su iglesia. Pero desde hace miles de años nos ha dejado una inspiración, que es su palabra, para mostrarnos sus grandezas, su poder, para explicarnos las cosas que muchas veces la ciencia se ha detenido, muchas veces la ciencia no ha podido tener una explicación, ha inventado otro tipo de cosas para distraer esta verdad, ¿sí? Así que a ese Dios es el que predicamos. Digo, no obstante, de saber y de reconocer y de sumergirnos en ese poderoso Dios, grande y amoroso, porque yo no sé qué es más fuerte, si su poder o su amor. Vivimos en esta tierra en la que muchas de las veces experimentamos como vamos a experimentar. No somos unos robots, no es que somos ajenos a la realidad. A veces nos toca experimentar situaciones difíciles en la vida, como por ejemplo la frustración, ¿sí? La frustración por distintas razones, en muchos ámbitos, aspectos de nuestra vida. Una frustración porque de pronto teníamos un objetivo o tuvimos un objetivo, teníamos una meta, habíamos aspirado a lograr algo, y comenzamos a trabajar y comenzamos a ponerle ganas y comenzamos a andar en ese proyecto, ¿sí? Y llega el momento culminante, y de pronto el resultado no es el esperado, el resultado no es el favorable. De pronto vemos que la situación se detiene y se detiene aquel proceso que con tanto entusiasmo lo manejamos, que implica una inversión económica, inversión de fuerza, de talento, de trabajo, y también una inversión emocional que es esa expectativa que nos ayuda a superar cada etapa, cada momento. Pero digo, hay veces que llega un momento en que hay un alto, hay un pare, y parece que las cosas no se están dando, o no vamos a obtener el resultado que hemos esperado, que lo planificamos y que lo trabajamos y que lo vivimos, ¿sí? Entonces digo, hay frustración en ese sentido. Hay frustración cuando en el ámbito sentimental nos hicimos de expectativas fruto no solo de la ilusión, sino que nos hicimos expectativas fruto de
de lo vivido, de lo conocido, de ciertos aspectos que eran reales, y a la vuelta de la esquina nos encontramos con que las cosas no eran tan lindas como pensamos, que la situación no es tan viable como uno pensó que podía darse, frustraciones porque comenzamos a conocer el otro yo de cada persona. En unos casos el otro yo, el que está tácitamente escondido, o en otros aspectos, digo en la vida sentimental, que sale a flote, situaciones, manifestaciones, comportamientos, actitudes, decisiones de la persona con quien estamos ligados, llámese amigo, llámese novio, llámese cónyuge, llámese hijo, llámese padre, ¿sí? Y que lo tuvieron bien camuflado, ¿no? Que lo tuvieron bien oculto, al punto tan oculto y tan bien estaba, que nos hicieron creer que eran otras personas. Y el rato, pues, sale alguna situación. Situaciones de frustración laboral, ¿sí? A veces porque hay un gran ofrecimiento de crecimiento, tanto posicional como crecimiento económico, y el rato vemos que las cosas no son así, ¿sí? Yo he escuchado, por ejemplo, aquellas personas que se llaman motivadores, bueno, tienen distintos nombres y muy llamativos, pero que en definitiva son motivadores para que la gente emprenda en algo, ¿sí? Y le ponen tanto entusiasmo o inyectan tanto entusiasmo en la persona para que ésta arranque, para que dé lo mejor de sí, cuando en realidad le están motivando con una mentira, ¿no? Y cuando uno se da cuenta, pues se frustra. Y así hay un sinnúmero de situaciones que se frustran, frustraciones económicas, frustraciones emocionales, de toda índole. Entonces, digo, es difícil después de generar tanta expectativa. ¿Qué la hacemos? Y así tiene que ser, en parte, sí, un poco moderados quizás en las expectativas, pero uno debe tener ilusión, uno debe, al menos cuando va a arrancar en un proyecto de la índole que sea, uno debe tener una ilusión, debe tener algo que le empuje, que le haga amanecer con ganas para continuar en el proyecto. Digo, a veces nos llegan estas frustraciones, o a veces nos damos cuenta, y quizás esto es un poco más crítico, que aquella expectativa, aquella meta que queremos lograr, insisto, en cualquier área de nuestra vida, nos damos cuenta en un momento que llegado a un punto, simplemente nuestra capacidad, nuestras virtudes, nuestros atributos, son insuficientes, totalmente insuficientes. Nos sentimos impotentes de continuar o de lograr tal o cual situación, porque simplemente la realidad nos muestra que no hay cómo, ¿sí? Yo conozco de alguna persona que se formó con mucho entusiasmo y con mucho esfuerzo, tanto propio como de sus padres, en una carrera que todos admirábamos la decisión tomada, tanto por la dificultad de aquella profesión, de aquella carrera, cuanto por el costo sí, pues el costo anímico, el costo emocional y el costo económico que eso representaba. Y lo culminó, y fue motivo de regocijo, fue motivo de alegría, de felicitación, obviamente, a la persona que logró este cometido, que no era nada común, que era bastante único, por decirlo así, y lo logró. Y una vez que logró cumplir su objetivo académico, lograr una carrera tan difícil, tan dura, tan complicada, ¿sí? Hasta cierto punto podríamos decir tan exclusiva, esfuerzo dado por el estudiante y por su familia, simplemente nunca encontró opción de trabajo, porque su nivel estaba tan alto, ¿sí? Porque su conocimiento estaba tan grande, ¿sí? que no hubo quien pudiera en nuestro país, e inclusive intentó en otros países en donde aparentemente había un poco más de posibilidades, y simplemente no
no encontró un espacio laboral para poder ejercer una profesión que le costó tanto esfuerzo a esta persona y a su entorno, ¿sí? Entonces digo, todas estas situaciones cuando nosotros vemos que hay realidades que para nosotros se vuelven irrealidades porque son imposibles, todo esto nos traen frustración definitivamente, nos hacen declinar, y cuando uno está frustrado y estando frustrado toma una decisión, normalmente la decisión es crítica, es dolorosa, las consecuencias que traen esas decisiones son a veces tan fuertes que doblegan nuestra condición humana. Pues déjeme contarle la historia de lo imposible. Así lo he llamado a este texto bíblico que le voy a comentar, la historia de lo imposible. ¿Por qué? Va a salir en sus pantallas de estos pocos versículos, nada más, unos 5 versículos iniciales y luego el versículo final, el que concluye dándonos el camino a seguir, que se encuentra en el libro de Josué, capítulo 6, versículos del 1 al 5. Josué, capítulo 6, versículos del 1 al 5. Hago yo la lectura, le pido por favor que usted, siempre que vayamos a leer la palabra de Dios, lo haga con respeto, con reverencia y sobre todo con atención, para luego poder entender el desglose de lo que Dios nos quiere hablar y mostrar a través de estas porciones. Y dice así, Josué capítulo 6, versículos del 1 al 5. Ahora, Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigan el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. ¿Sí? ¿Por qué me permití llamarle a esta historia o a esta prédica la historia de lo imposible? Por obvias razones. ¿Sí? El pueblo de Israel había salido 40 años antes de Egipto. La gente que salió de Egipto, los mayores a 20 años, ¿sí? Habían muerto en el desierto por su incredulidad, por su rebelión, por su insensatez, por su desobediencia. Y el pueblo que estaba llegando, aquel que había visto, ¿sí? El que salió de Egipto, que había visto las señales, los prodigios, los milagros, las 10 plagas de Egipto, la apertura del Mar Rojo, el ser sustentados todos los días por el maná que caía del cielo, la roca de agua, la roca que fluía agua y que les seguía en el camino, todas esas cosas increíbles. Pues resulta que esa generación murió, ¿sí? Y al morir esa generación, los que llegaban a Egipto, los que llegaban a la tierra prometida y a enfrentar este nuevo desafío de conquistar Jericó, son gente que no vio esos prodigios, señales y maravillas, ¿sí? Más bien son gente que nació en el desierto y que se enteró de aquello que sus padres, sus antepasados les habían mencionado. De todas maneras, ellos caminaron largo, ¿sí? Imagínense lo que es estar 40 años deambulando en el desierto. Obviamente sabían que tenían que llegar a un objetivo, era la tierra prometida, la tierra que Dios les había dicho a sus padres que les habría de entregar. Y caminaron, ¿sí? 40 años. Se entiende desde el punto de vista humano el reproche que muchos de ellos tuvieron por reiteradas ocasiones, después de haber caminado pocos meses y aún cuando ya caminaron mucho tiempo más, seguían con la idea de volverse a Egipto, porque Egipto, bien o mal, a pesar de la esclavitud en la que vivieron, Egipto, bien o mal, era una realidad que la conocían, ¿sí? Y ellos salieron con una gran expectativa misma que fue deteriorándose con el pasar del tiempo y cada paso deterioraba más, ¿sí?
¿Por qué? Porque obviamente no se avisoraba, no se veía, no se sabía, ¿sí? Pero caminaron en pos de un propósito, de una meta, de una promesa de parte de Dios. Llegan a las postrimerías del Jordán, que era, digamos, el límite de la tierra que tenían que poseer. No podían pasar, Dios retiene las aguas del Jordán. Unas pocas tribus, 2 tribus y media, se quedan al un lado del Jordán, y las otras tribus superan el Jordán y entran para tomar posesión. Pero al tomar posesión ellos ya habían recibido un informe mayoritario, digámoslo así, del grado de dificultad que tenía esta tierra para ser tomada, ¿sí? Ya les habían dicho que hay ciudades fuertes, fortificadas, amuralladas. Ya les habían dicho que el pueblo que habita esa tierra era un pueblo de gigantes, guerreros, que les miraban a ellos como cucarachas, ¿sí? Ya les habían mencionado que si bien sus frutos eran grandes, enormes, de lo cual hasta llevaron una muestra, pero les habían dicho que la tierra es una tierra que traga a la gente, y más aún a los de la talla de los hebreos, ¿no es cierto? Entonces, no es que tampoco la expectativa subió, creció cuando se recibió, digo, este informe mayoritario, no total, no unificado, porque hubieron 2 personas que miraron las cosas, la misma situación que miraron, pero la apreciaron de distinta manera. Y de pronto ellos van y se encuentran con esta frustración. ¿Y por qué tomé esta historia? Hay varias historias que podrían ilustrar lo que Dios quiere compartirnos hoy. Pero ¿por qué tomé esta historia? Porque esta historia comienza, ¿sí?, diciendo cerrada, bien cerrada. Yo no sé si algún rato usted sintió algo así en su vida, ¿sí? Que aquella posibilidad que era una esperanza, que era una expectativa, ve que de pronto esa posibilidad se cierra bien cerrada. O sea, comienza a ver las opciones de cómo esa posibilidad tenga una viabilidad, tenga un flujo por donde poder llegar, aunque sea de a poco, y simplemente se da cuenta que está cerrada, bien cerrada. Digo, me llama la atención estas palabras, esta descripción que le da la palabra de Dios para mostrarnos la condición en la que estaba aquella ciudad, que era además la primera que tenía que ser conquistada, para poder llegar a conquistar el resto. Es decir, había una gran expectativa, una gran ilusión, y de hecho los ojos habían percibido, los ojos de los israelitas, que eran los que pasaban a poseer esa tierra, habían mirado una grandeza jamás imaginada después de atravesar por el desierto, encontrar una tierra que fluye leche y miel. Era una gran expectativa, pero una gran expectativa que para pasar había una puerta que estaba cerrada, bien cerrada. Es terrible, ¿no? Y digo, esto en distintas situaciones, en distintas circunstancias, nosotros a veces nos hemos encontrado con esto. Por eso comencé hablándole de la frustración, comencé hablándole de la impotencia que a veces llegamos a tener en nuestra vida, de la desilusión que a veces nos causan ciertas circunstancias. Y yo digo, a veces la desilusión es más grande porque más grande ha sido la expectativa. Es decir, hay situaciones que nos golpean tanto porque o nunca esperábamos que sucedan, o nunca esperábamos que sucedan en tales o cuales personas, ¿no? O sea, es decir, de todos hubiera esperado, pero menos de esta persona. Y bueno, todo eso, digo, nos causa frustración, impotencia, desilusión, desesperanza. Y claro, la reacción inmediata a veces es la ira, con uno mismo. Y el reproche, dice, ¿de qué sirvió haber caminado tanto y para qué? O a veces es la tristeza profunda, que termina siendo a veces una depresión, ¿no? O sea, haber hecho tanto para terminar en esto. Yo conozco, por ejemplo, noviazgos de muchos años, y no solo de muchos años, sino revestidos de mucho amor, de mucho cariño, que se proyectaban como grandes matrimonios, como historias de amor ejemplares, y que terminaron en el noviazgo, ¿no? O sea, terrible. Y terminaron por situaciones
que después de un largo tiempo, pues para que una relación tan larga termine en algo, se frustre, se quede en un punto, es porque alguna situación grave debió haber pasado, ¿sí? ¿Qué piensa una persona, por ejemplo, en esas circunstancias? Aparte de que piensa que se va a morir, aparte de que piensa que, bueno, todos los sentimientos y sensaciones que se generan, que para qué entrar en el desglose. Si eso al postre, a pesar de lo duro que significa, primero no es el final, ¿sí? Y uno piensa que nunca más va a volver a querer, que nunca más va a volver a amar, que nunca más va a encontrar a la persona, que nunca más, que nunca más, que nunca más. Dicho de otro modo, cerrado, bien cerrada la posibilidad. Y así digo en cualquier ámbito que nosotros miremos, ¿no? Y la importancia de creer en Dios, la importancia de conocer la palabra, la importancia de sabernos guiados, protegidos, respaldados por un gran Dios que no impide que muchas veces nosotros lleguemos a estar entre la espada y la pared, pero que estando en esas circunstancias tiene una salida. Mire, yo recibí hace pocos días un mensaje de voz, y posiblemente la persona que me mandó ese mensaje de voz esté escuchando este tema. Fue el domingo en la tarde, de este domingo pasado en la tarde, en la nochecita ya. Un mensaje de voz estremecedor que me decía: me siento muy mal, me siento insegura, escuchamos junto con mi esposa aquel mensaje de esta persona que se encuentra en lejanas tierras, no está aquí en el país, no es que está en el sector donde yo vivo, para de inmediato poder salir a visitarle, esta persona está en lejanas tierras y se sentía muy mal, pero muy mal, ¿sí? Y me dice: pastor, ayúdeme, por favor, deme una palabra de aliento, ¿sí? Quienes no conocen la palabra de Dios y quienes no le conocen al Dios de la palabra, a veces piensan que son palabras, ¿sí? Pero resulta que cuando es palabra de Dios, ¿sí?, la palabra de Dios tiene poder y tiene verdad y es determinante. ¿Por qué? Porque si Dios lo ha dicho, ¿quién lo detendrá? Asimismo dice la misma palabra de Dios. El versículo 1 del capítulo 6 que leímos dice que Jericó era una ciudad que estaba amurallada y estaba cerrada, bien cerrada. Y el versículo 2 comienza diciendo más, o sea, un equivalente a pero, ¿sí?, o sin embargo, dice: más Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado esta ciudad en tus manos. ¿No es cierto? Entonces, estaba cerrada, bien cerrada, imposible, inalcanzable, me siento impotente, frustrado, hasta aquí llegué, ¿de qué ha servido todo el camino? ¿Sí? Pero Dios dice: sí, yo te voy a dar, punto. Yo voy a superar, yo te voy a hacer continuar, y yo te voy a dar una salida. Y yo tengo un camino para esto. Yo tengo una luz al fondo del túnel que se va a volver muy grande cuando esté cerca de ella. Yo puedo, ¿no es cierto? Porque más Jehová dijo a Josué. No era una reunión de líderes de las 12 tribus que dijeron: mira, porque los líderes de las 12 tribus habían pasado a inspeccionar y trajeron un lamentable, triste y desesperanzador informe de lo que habían mirado, de tal manera que no fue, un comité pro mejoras, no fue un círculo de ancianos que motivaron, no. Dios le dijo: ¿sabes qué? Esto que tú ves que está cerrado, bien cerrado, y que para ti es imposible, esta situación que te está frustrando, esta limitación, esta impotencia que te ha generado este resultado, esto que no te lo esperabas, yo lo voy a solucionar. Eso es lo que dice Dios. Eso es lo que dice. Más Jehová le dijo a Josué: yo te daré esta ciudad. ¿Cómo? Olvides el cómo. Olvides el cómo, ¿sí? Simplemente yo te lo voy a dar. Se acabó, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos entender nosotros cuando estamos tristemente en ese tipo de situaciones? Y espero que no sean muchas en la vida, ¿sí? Que nosotros debemos acudir a la palabra de Dios para ver qué Dios nos dice al respecto. Y de pronto Dios nos dice hoy, ¿sí?, hoy que usted me está escuchando, dice: te voy a contar la historia de lo imposible, para que tú aprendas a creer en lo imposible,
para que tú comiences a mirar lo imposible. Lo que parecería que no puede darse porque hay veces que tenemos expresiones acá, no sé últimamente si se digan así, pero cuando yo era joven era muy común decir esto, ni volviendo a nacer, ¿sí? Ni volviendo a nacer lograrías tal cosa, ni volviendo a nacer. Se decía así, ¿sí? Y eso demuestra simplemente la condición que ante una realidad fehaciente, pues el resultado es cero, ¿sí? Pero si Dios dice que lo puede hacer y tú crees lo que Dios dice, eso se hará. ¿Qué les dijo a ellos? Bueno, usted conoce ya la historia, que la hemos leído, les dice, no te preocupes, ustedes van a poner el arca delante, van a ir unos cantantes atrás y van a dar una vuelta diaria por durante 6 días y el 7º día darán 7 vueltas y cuando suene la bocina ustedes van a gritar y los muros caerán. Esa fue la disposición. Entonces permítame rápidamente compartirle 4 aspectos que necesitamos nosotros tener en cuenta cuando nos encontremos cuando nos encontremos impotentes, cuando nos encontremos lamentando y quizás hasta con ira, ¿sí? Lo primero que nosotros debemos entender para que su vida sea la historia de lo imposible en tal o cual aspecto, ¿sí? Es que nosotros debemos caminar con dirección, es decir, saber hacia dónde vamos, qué es lo que queremos, tener bien claro el objetivo, ¿sí? Entonces, si lo que yo quiero, y claro, en este sentido no seamos tan románticos, ¿no? O sea, en el matrimonio, yo sé qué es lo que quiero, yo quiero sacar adelante el matrimonio, es lo que yo quiero, ¿no es cierto? Sí, no puedo decir, yo quiero ser feliz. Vea, eso es algo tan, no digo inalcanzable, todo lo contrario, ¿sí? Pero la felicidad debe ser una constante en nuestra vida a pesar de las dificultades, a pesar de las tristezas, a pesar de los reveses que a veces se reciben, ¿no es cierto? Pero uno sí tiene que caminar con la dirección correcta, uno tiene que saber hacia dónde quiere llegar para saber qué es lo que tiene que empujar, pues, ¿no es cierto? Entonces, ellos sabían que tenían que tomar la tierra que Dios les había dado y tenían pues que comenzar a vencer esto. Entonces, comienza creyendo, ¿sí?, que se puede abrir el Jordán para que continúes creyendo que se pueden caer los muros de Jericó y que sepas que puedes enfrentar a todos los enemigos, ¿sí? Entonces, uno tiene que caminar con la dirección. Uno no puede colgarse y decir, a lo mejor Dios hasta aquí nomás quiso que lleguemos, entonces aquí acabamos todo. No, no es así, no es así. Sí, cuando yo, por ejemplo, me casé, hablando en el tema sentimental, que es uno de los más golpeados últimamente, cuando yo me casé, yo sabía, por ejemplo, ¿sí?, no solo que quería hacerle feliz a mi esposa, yo también quería ser feliz y quiero ser feliz y soy feliz, pero cuando supimos del embarazo de mi esposa, de nuestro primer hijo, mi objetivo fue, y el objetivo de mi esposa fue, que mis hijos sean gente de bien. Eso quisimos, no era cristiano para aquel entonces, ¿sí?, era religioso. Dije, que mis hijos sean gente bien y que ellos estén muy bien, de tal manera que las dificultades, problemas que han aparecido, todo, ¿sí?, las hemos podido enfrentar y vencer con ese propósito, ¿sí? Y claro, para que mis hijos estén bien, lo primero que yo tengo que hacer es estar bien con mi esposa. Entonces, amarle, quererle, respetarle, ayudarle, apoyarle, y ella de la misma manera conmigo. Tener una relación de amor, de evidente amor, ¿no es cierto? Porque cuando yo tengo una magnífica relación con mi esposa, mis hijos crecen seguros, que es la primero, es la base, ¿sí? Luego, bueno, la parte académica, luego la parte deportiva, obviamente sin descuidar la parte de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese propósito, sabiendo cuál es el objetivo que tengo, o sea, caminar con la dirección que tengo, si por ejemplo yo no he malgastado el dinero. ¿Por qué? Porque lo que he querido es que los hijos estén bien. Entonces, si teníamos un extrita, guardemos, pues acaso se enferme el guagua para tener para la medicación, para tener para esto, ¿no es cierto? Entonces, eso a uno le va moldeando la vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene uno un propósito, ¿sí? Claro, gracias a Dios luego conocí de Cristo Jesús al poco tiempo de casado, gracias a Dios, antes de los 2 años, y eso pues, me enfocó de mejor manera, ¿no es cierto? Entonces, primer aspecto, caminar con dirección. Segundo, ellos habían visto la bondad de Dios a lo largo del trayecto. Digo, no, muchos de los que llegaron no vieron los prodigios y señales que se hicieron en Egipto y a la salida de Egipto, pero sí vieron la protección y el sustento del maná. Es decir,
No es que se le ocurrió a Dios ahora, en el primer susto, decir te voy a ayudar. No, no, ya se había manifestado, ya había dado claras señales de que Dios es Dios, ¿sí? Y de que tiene capacidad de sostenerles, sustentarles y de cumplir sus promesas. Y les dice, ¿saben qué? Tienen que seguir creyendo, ¿sí? Si antes les di instrucciones, si antes les di palabras, si antes les guié de uno u otro modo, ¿sí? Pues hoy tienen que seguir creyendo, no podemos colgar los guantes. Vea, si tenemos un claro objetivo, pues hay que seguir creyendo. Pero es que hay otras personas y dependo de otras personas, ¿y qué tal que los otros no? No importa si los otros no. No importa que las condiciones mundiales estén adversas al proyecto que tenemos. No importa que nuestro país haya tomado ciertas políticas. No importa, ¿sí? Porque si Dios es el que nos dice, yo te doy la salida, quiero hacer de ti una historia de lo imposible, en ese y en cualquier aspecto, ¿sí? Entonces tenemos que seguir creyendo, ¿sí? Si la gente no hubiera creído, hubieran dicho, 6 vueltas más en 6 días, y el séptimo día ya cansado encima de esos 7 vueltas, ¿sí? No, hay que seguir creyendo. Y hay que seguir creyendo, ¿sabe qué? En lo ilógico que es a veces creer en Dios, ¿no? A veces obedecerle a Dios en aquellos aspectos específicos, obedecer en lo que dice su palabra, no, en sus mandamientos, en sus preceptos, pero en estas cosas que nos manda a hacer algo que no entendemos, ¿no es cierto? Pero hay que seguir creyendo. Y precisamente el tercer aspecto es obedecer antes que analizar. ¿Por qué? Porque yo digo, al menos nosotros los latinoamericanos, o quizás los ecuatorianos, o de entre todos los ecuatorianos, a lo mejor yo soy el más fregado, complicado, ¿sí? Es el hecho de que cuando nos dicen algo, ¿sí? Normalmente analizamos. ¿Por qué? ¿Y cómo así? ¿Y qué tiene que ver? Esta es una conducta muy, muy infantil, muy hasta de la adolescencia, diríamos. Pero perdóneme, es una conducta que tenemos exactamente todas las personas en todas las edades. Y más bien me atrevo a decir que conforme vamos avanzando en edad, nosotros vamos avanzando en ser criticones, juzgadores, antes que obedientes. Pero ¿qué nos pide la palabra de Dios? Nos pide que nosotros obedezcamos antes que analizar. Si ellos se detienen a analizar, ¿sí? Si ellos se detienen a analizar, ¿por qué tenían que dar las vueltas? ¿Qué se gana con esto? ¿Qué acaso con eso vamos a irle restando tierra mientras damos una vuelta? ¿Y por qué tenemos que gritar el rato que ya suene la bocina? ¿Y por qué mejor no nos quedamos callados? O sea, ¿y por qué esto y por qué esto otro? Y comenzar a analizar. Vea, con Dios no es así. Hay que ser analíticos, sí, en muchos aspectos de nuestra vida, ¿sí? Pero en la relación con Dios y cuando Dios dice, haz esto, uno tiene que hacerlo, aunque parezca ilógico. Y eso es en el aspecto sentimental, eso es en el aspecto emocional, es en el aspecto laboral, es en el aspecto económico, es en el aspecto de la salud, en todo. ¿Ves? Si Dios dice, así es, así es. Mire lo ilógico que sucedió conmigo al poco tiempo de entrar en los caminos del Señor. Mi esposa enfermó gravemente de una enfermedad que había tenido antes y que le afloró al poco tiempo de casados, cuando mi hijo era, mi primer hijo en aquel entonces y único en esa época, era niño, era una criaturita, creo que teníamos, no sé yo, un año y medio posiblemente, pero ya estábamos en los caminos del Señor. Obviamente ante la crisis asmática que tuvo mi esposa, ¿sí? Agotamos lo humanamente posible, pues fuimos al médico varias veces, compramos la medicina y se nos acabó la plata. Y cuando ya hicimos eso y se nos acabó la plata, dijimos, bueno, la parte humana, al menos en la parte económica, ya no podemos más, ¿sí? Tampoco éramos sujeto de crédito, ni mucho menos, y apelamos a Dios. ¿Y sabe qué nos dijo Dios? Algo que no hay un versículo en la Biblia, ¿no es cierto? No es que encontré ese versículo, no. Estando en oración, postrado ahí, tratando Dios nos dijo, bota toda la medicina, la que me había costado carísimo, que se me llevó el sueldo, casi el sueldo completo de aquel mes. Y me dijo, bota toda la medicina. ¿Qué lógica tiene, por favor? Humanamente hablando, ¿qué lógica tiene? Lo obedecimos, porque decidimos no analizar, sino obedecer. Y así hay muchas cosas que para nosotros es ilógico, pero para Dios es lógico. Ahora, yo le digo, ¿qué lógica tiene que Jesucristo haya caminado sobre las aguas y no se hundió? ¿Tiene lógica? No tiene lógica, pues. ¿Sí? ¿Qué lógica tiene que Lázaro, de 4 días de muerto,
Jesús haya pasado por el sepulcro, haya ido a verle en el sepulcro y le haya ordenado al muerto que ya estaba oliendo mal que salga y salga. ¿Qué lógica tiene? No tiene lógica, pero es manifestación de poder. Entonces, obedezca y no analice mucho. Obedezca y no analice mucho. Si es que usted está en ese punto de frustración, en ese punto de que hasta aquí llegué, y le busca a Dios, y Dios le dice algo, ¿sí? Y Dios le dice, yo no te traje aquí para que te vuelvas atrás, yo te traje aquí para que logres el cometido, ¿sí? Obedézcale a Dios. Le parece ilógico, absurdo le puede parecer. Obedézcale a Dios, no analice. Y obviamente el cuarto y último punto, para lo cual sí me voy a permitir dar lectura, igualmente saldrá en su pantalla este versículo. El versículo 20 del mismo capítulo 6 de Josué dice así, con atención y con reverencia como siempre tiene que ser. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. 19 versículos atrás, 7 días atrás, si es que quiere otra referencia, Jericó estaba cerrada, bien cerrada. 7 días después, 19 versículos adelante, ¿sí? Los muros habían caído. ¿En qué parte del proceso está? ¿En qué vuelta estamos? No sé. Lo que sí sé es que Dios quiere hacer de usted y de mí, en esa circunstancia, ¿sí?, una historia imposible. ¿Por qué? Porque es necesario, y el cuarto y último punto, es necesario que nosotros alcemos la voz para ser escuchados. A ellos les dijo, griten. No le estoy diciendo yo que usted grite, porque sería una locura, ¿sí? Porque esa disposición fue para ellos en circunstancias en ese momento. Para usted en sus circunstancias, en su momento, y en mis circunstancias, en mi momento, Dios nos dice tal o cual cosa que tenemos que hacer, ¿sí? Obviamente tenemos que caminar siempre con una dirección, seguirle creyendo a Dios, no declinar. Esto es importantísimo, mantener la fe. A veces uno declina, a veces uno se entristece, a veces uno pregunta, etcétera, etcétera, pero seguir creyendo, ¿sí? Y luego obviamente obedecer antes que analizar, porque si uno comienza a analizar, lo que va a pasar es que uno va a declinar, ¿sí? Es mejor obedecer. Y una vez que obedezcamos, ¿sabe qué? Alce la voz para ser escuchado. ¿A qué me refiero con esto? ¿A qué se refiere Dios con esto? A que muchas de las veces nosotros hemos tenido la costumbre, por A o B razones, ¿sí?, de orar en la mente o de orar entre labios o sumarnos a una oración que otro la haga, ¿sí? Levante la voz y dígale, Señor, yo sé que tú vas a tumbar los muros que están deteniendo el que yo continúe para cumplir el propósito, pero levante la voz. No le digo que grite, por favor, no me malentienda. No quiero que si usted es el único cristiano o cristiana en su casa, piensen que esté loco o loca. No quiero eso. Pero yo sí quiero que usted aprenda a hablar en voz audible como la que quizás estoy yo hoy diciéndole. Decir, sí, Dios mío, yo sé que tú vas a restaurar totalmente y te agradezco por la restauración total que tú estás haciendo de mi esposa en su salud, de mis finanzas, Señor. Y yo sé que voy a tener una vida muy cómoda, pero voy a tener un corazón mucho más entregado a ti. Y yo sé que este proyecto va a salir, Señor. Y yo sé, pero dígalo en esa voz. Por último, busque el espacio propicio si es que no quiere perturbar a otras personas. Pero por favor, alce la voz para ser escuchado. Y con esto no estoy diciendo que Dios está viejo y sordo, que por eso necesita. Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Él puede leer nuestras palabras antes de que sean pronunciadas en nuestros labios, ¿sí? Lo que le estoy diciendo es que es necesario que usted se convenza y tenga esa firmeza, esa certeza de que efectivamente hoy lo digo en voz audible, ¿sí?, porque yo confío en ti, Señor. Quiero terminar diciendo algo, ¿sí? Los tiempos son difíciles, las circunstancias son terribles. Los cristianos estamos viviendo en un mundo injusto en que la injusticia se ha vuelto en contra nuestra. Pero ¿sabe qué? Que nada nos detenga, porque Dios quiere hacer de usted y de mí una historia más imposible. Que Dios nos bendiga poderosamente en Cristo Jesús.